En los barrios más olvidados de Buenos Aires, donde las esperanzas parecen desvanecerse como el humo de las fábricas abandonadas, vivía María Elena, una mujer de 52 años cuya vida se había convertido en una sucesión interminable de noches sin dormir. Su esposo había perdido el trabajo hacía 8 meses, su hija menor luchaba contra una enfermedad que los médicos no lograban diagnosticar, y las deudas se acumulaban como nubes de tormenta sobre su pequeña casa de chapa y ladrillos. Cada mañana, María Elena se levantaba con el peso del mundo sobre sus hombros, preguntándose cómo haría para alimentar a su familia ese día. Había tocado todas las puertas, había suplicado en oficinas gubernamentales, había vendido hasta los recuerdos más preciados de su matrimonio, pero nada parecía cambiar su destino. Una tarde de invierno, mientras caminaba por las calles empedradas del centro, se detuvo frente a una pequeña iglesia que nunca antes había notado. En la entrada, una imagen desgastada de un santo con una llama sobre su cabeza la miraba con ojos que parecían entender su dolor. Sin saber por qué, entró y se arrodilló frente a esa imagen. Era San Judas Tadeo, aunque ella no lo sabía en ese momento. Lo que sucedió después cambiaría para siempre no solo su vida, sino también su comprensión de cómo funciona verdaderamente la intercesión divina en los momentos más desesperados de la existencia humana. La historia de María Elena no es única, es el eco de millones de almas que han encontrado en San Judas Tadeo no solo un intercesor, sino un hermano en el sufrimiento, alguien que comprende íntimamente lo que significa enfrentar situaciones que parecen no tener salida. Pero lo que hace especial a este santo, lo que lo convierte en el patrono de las causas imposibles, no es solo su poder de intercesión, sino la forma profunda y misteriosa en la que revela por qué algunas oraciones parecen no encontrar descanso en nuestros corazones. Hoy descubriremos no solo quién fue realmente este hombre extraordinario que caminó junto a Cristo, sino también los secretos espirituales que él mismo ha revelado a través de los siglos sobre la naturaleza de la oración, la fe y la esperanza en medio de la adversidad más extrema. Para comprender verdaderamente el mensaje que San Judas Tadeo tiene para nosotros hoy, debemos transportarnos a una época donde la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse, donde la ocupación romana había convertido a Palestina en un territorio de opresión y desesperanza. Era el siglo I de nuestra era, y en las colinas polvorientas de Galilea, entre olivares centenarios y pueblos de pescadores, nacía Judas, hijo de Cleofás, en una familia que la tradición identifica como parientes cercanos del mismo Jesús de Nazaret. Su padre, Cleofás, era hermano de José, el padre adoptivo de Jesús, lo que hacía de Judas no solo un discípulo, sino un primo carnal del Salvador. Esta cercanía familiar no era casual, era parte del plan divino que permitiría a Judas comprender desde una perspectiva única tanto la humanidad como la divinidad de Cristo. Galilea en tiempos de Judas era una región marcada por la resistencia y la esperanza mesiánica. Los judíos esperaban un libertador político que los liberara del yugo romano, pero Judas, desde su juventud, pudo observar de cerca cómo Jesús proponía una liberación mucho más profunda y radical. Creció viendo cómo su primo realizaba trabajos de carpintería junto a José, cómo participaba en las celebraciones familiares, cómo gradualmente su presencia comenzaba a irradiar algo sobrenatural que transformaba a quienes se acercaban a él. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, la llamada a Judas no fue simplemente una invitación profesional, fue el reconocimiento de un vínculo que trascendía los lazos de sangre y se adentraba en los misterios más profundos del reino de Dios. El momento específico del llamado de Judas como apóstol está envuelto en la niebla de los evangelios, pero la tradición nos cuenta que ocurrió durante una de esas jornadas intensas donde Jesús predicaba junto al mar de Galilea. Judas había observado los milagros, había escuchado las parábolas, pero fue en un instante particular, cuando Jesús lo miró directamente a los ojos y le dijo su nombre, que sintió como si toda su vida anterior hubiera sido solo una preparación para ese momento. La llamada no vino acompañada de promesas de gloria o reconocimiento, al contrario, Jesús fue claro sobre el sufrimiento que les esperaba a quienes decidieran seguirlo hasta el final. Judas aceptó sabiendo que su vida cambiaría para siempre, pero también intuyendo que se convertiría en testigo de algo que transformaría la historia de la humanidad. Durante los 3 años de ministerio público de Jesús, Judas fue testigo privilegiado de momentos que marcaron no solo su fe, sino su comprensión de cómo Dios responde a las súplicas humanas.
Estuvo presente en la multiplicación de los panes y los peces, donde pudo observar cómo Jesús transformó la escasez en abundancia, no solo alimentando cuerpos sino revelando que Dios puede crear soluciones donde humanamente no las hay. Participó en las travesías por el mar de Galilea, donde las tormentas se calmaban con una palabra, enseñándole que la fe puede aquietar no solo las tempestades externas sino también las que se desatan en el corazón humano. Fue testigo de resurrecciones, sanaciones y liberaciones que le mostraron que para Dios no existen causas verdaderamente perdidas, solo situaciones que requieren una fe más profunda y una confianza más absoluta. Pero quizás el momento que más marcó la comprensión espiritual de Judas fue la última cena. Allí, junto a los otros apóstoles, escuchó las palabras proféticas de Jesús sobre su pasión y muerte, pero también sobre la promesa del Espíritu Santo que vendría a consolarlos y fortalecerlos. Durante esa noche crucial, Judas hizo una pregunta que revela la profundidad de su corazón: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esta pregunta, registrada en el Evangelio de Juan, muestra a un hombre preocupado por entender cómo la revelación divina llega a quienes la buscan sinceramente, una preocupación que se convertiría en el núcleo de su futura misión como intercesor de las causas imposibles. La respuesta de Jesús a Judas fue profética y estableció los fundamentos de lo que más tarde se convertiría en la devoción especial hacia este santo: el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Estas palabras revelaron a Judas que la manifestación divina no es un espectáculo público, sino una experiencia íntima que se da en el corazón de quienes aman verdaderamente y guardan la palabra de Dios. Esta comprensión se convertiría en la clave de por qué San Judas Tadeo tiene una capacidad especial para interceder por aquellos cuyas oraciones parecen no encontrar descanso, porque él entendió desde el principio que Dios se manifiesta especialmente a quienes lo buscan en la intimidad del sufrimiento y la necesidad. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Judas experimentó junto con los otros apóstoles el evento transformador de Pentecostés. En el cenáculo, mientras oraban junto a María, la madre de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Para Judas, este momento fue la confirmación definitiva de que su misión no terminaría con la partida física de Jesús, sino que apenas comenzaba. El fuego que se posó sobre su cabeza, y que ahora vemos representado en todas sus imágenes, simboliza no solo la presencia del Espíritu Santo, sino también su capacidad especial para encender la esperanza en corazones que se han enfriado por la desesperanza. Los años posteriores a Pentecostés llevaron a Judas por caminos que pocos apóstoles recorrieron. Mientras Pedro se dirigía hacia Roma y Pablo hacia el mundo gentil, Judas emprendió un viaje hacia las regiones más hostiles y abandonadas del mundo conocido. Sus pasos lo llevaron primero por Judea y Samaria, donde predicó entre comunidades que habían sido marginadas tanto por judíos como por romanos. Allí aprendió que los más necesitados de esperanza eran precisamente aquellos que habían sido olvidados por la sociedad, una lección que marcaría para siempre su ministerio apostólico. Desde Palestina, Judas se dirigió hacia Siria, donde estableció las primeras comunidades cristianas en ciudades como Edesa, que se convertiría en uno de los centros más importantes del cristianismo primitivo. En estas tierras áridas y polvorientas, donde las caravanas comerciales se detenían brevemente antes de continuar hacia destinos lejanos, Judas desarrolló una sensibilidad especial hacia los viajeros, los comerciantes arruinados, las viudas abandonadas y todos aquellos cuyas vidas parecían estar marcadas por la transitoriedad y la inseguridad. Su predicación no se limitaba a proclamar el Evangelio, incluía una dimensión profundamente práctica de ayuda a quienes enfrentaban situaciones humanamente imposibles de resolver. El viaje más extraordinario de Judas lo llevó hasta Mesopotamia y Persia, regiones donde el cristianismo era completamente desconocido y donde las religiones ancestrales mantenían un dominio absoluto sobre la población. Allí, en ciudades como Babilonia y Ctesifonte, Judas se encontró con magos, astrólogos y sacerdotes zoroastrianos que inicialmente lo recibieron con hostilidad, pero que gradualmente fueron reconociendo en él una sabiduría que trascendía las divisiones religiosas. Fue en estas tierras lejanas donde Judas desarrolló su comprensión más profunda de las causas imposibles, porque allí se enfrentó a situaciones donde la conversión al cristianismo significaba literalmente la muerte, donde creer en Cristo implicaba renunciar no solo a las creencias ancestrales sino también a la seguridad familiar y social. Durante estos años de misión en tierras paganas,
Judas fue testigo y protagonista de milagros extraordinarios que consolidaron su reputación como intercesor especial ante Dios. En Edesa, según relatan las crónicas más antiguas, resucitó a un niño que había muerto por la picadura de una serpiente venenosa, después de que sus padres paganos hubieran agotado todos los recursos de la medicina y la magia de su época. El milagro no solo devolvió la vida al niño, sino que convirtió a toda la familia y a gran parte de la ciudad al cristianismo. Pero lo más significativo de este evento fue la forma en que ocurrió. Judas no realizó rituales espectaculares ni invocó fórmulas mágicas, simplemente se arrodilló junto al cuerpo sin vida del niño y oró durante horas, con una fe tan intensa que quienes lo observaban describían como si todo su ser irradiara una luz sobrenatural. En las montañas de Armenia, donde había viajado junto a su compañero de apostolado, Simón el Celote, Judas enfrentó una de las pruebas más difíciles de su ministerio. Una sequía devastadora había asolado la región durante 3 años consecutivos, llevando a la población al borde de la muerte por hambre. Los sacerdotes locales habían realizado todos los sacrificios conocidos a sus dioses sin obtener resultado alguno, y la desesperación había llevado a algunos grupos a prácticas cada vez más extremas, incluyendo sacrificios humanos. Cuando Judas llegó a la región, se encontró con una población que había perdido completamente la esperanza y que veía en la muerte la única liberación posible de su sufrimiento. La respuesta de Judas a esta situación reveló la profundidad de su comprensión espiritual y estableció el patrón de su futura intercesión por las causas imposibles. En lugar de prometer soluciones inmediatas o realizar gestos espectaculares, Judas se retiró a una cueva en las montañas y comenzó un ayuno que duró 40 días. Durante este tiempo, según los testimonios de quienes lo acompañaron, su oración era tan intensa que parecía estar en constante diálogo con lo divino. No pedía simplemente que lloviera, sino que intercedía por la conversión de corazones, por el perdón de los pecados que habían llevado a esa situación y por la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Al final de los 40 días, cuando Judas descendió de la montaña, su aspecto había cambiado completamente. Quienes lo conocían describían que su rostro irradiaba una paz y una autoridad que no habían visto antes y que sus ojos parecían reflejar una sabiduría que trascendía lo humano. Esa misma noche comenzó a llover, pero no fue una lluvia cualquiera, fue una precipitación suave y constante que duró exactamente el tiempo necesario para restaurar la fertilidad de la tierra sin causar inundaciones. El milagro meteorológico fue acompañado por otro aún mayor, la conversión masiva de la población al cristianismo, no por temor o superstición, sino por el reconocimiento genuino de que habían sido testigos de la intervención de un Dios que se preocupaba verdaderamente por su bienestar. Este evento en Armenia se convirtió en el paradigma de cómo San Judas Tadeo entiende y atiende las causas imposibles. No se trata simplemente de obtener favores divinos o de cambiar circunstancias externas, sino de facilitar un encuentro profundo entre el alma necesitada y la misericordia infinita de Dios. Judas había aprendido que las verdaderas causas imposibles no son aquellas que desafían las leyes naturales, sino aquellas que requieren una transformación interior tan radical que solo puede ser obra del Espíritu Santo. Esta comprensión se convertiría en el fundamento de todas las devociones posteriores hacia este santo y explicaría por qué su intercesión es especialmente eficaz para quienes han agotado todos los recursos humanos y necesitan una intervención que trascienda lo meramente material. El martirio de San Judas Tadeo, ocurrido alrededor del año 65 después de Cristo, fue el sello definitivo de una vida consagrada completamente a la causa de Cristo y a la intercesión por los más necesitados. Junto a San Simón el Celote, con quien había compartido los últimos años de su ministerio apostólico, Judas fue capturado por las autoridades persas en la ciudad de Sonir, acusado de hechicería y de subvertir el orden religioso establecido. Los cargos eran técnicamente correctos, donde quiera que Judas predicaba, las antiguas supersticiones perdían su poder sobre la gente, los templos paganos se vaciaban y las prácticas mágicas eran abandonadas en favor de una fe más pura y esperanzadora. El proceso que llevó al martirio de Judas reveló una vez más su comprensión profunda de las causas imposibles. Cuando fue llevado ante el tribunal persa, los jueces le ofrecieron múltiples oportunidades de salvar su vida, podía renunciar públicamente al cristianismo, podía limitar su predicación a ciertos grupos selectos, o podía incluso continuar su ministerio bajo la supervisión de las autoridades religiosas locales.
Cualquiera de estas opciones hubiera sido humanamente razonable y le habría permitido continuar ayudando a los necesitados, aunque de forma limitada. Sin embargo, Judas comprendió que aceptar cualquiera de estos compromisos habría significado traicionar precisamente lo que hacía posible su intercesión por las causas imposibles, la confianza absoluta en Dios y el rechazo de cualquier forma de idolatría o componenda con el mal. Su respuesta ante los jueces se convirtió en una de las declaraciones más poderosas de la literatura cristiana primitiva: no puedo servir a medias al Dios que se entregó completamente por nosotros. Las causas que parecen imposibles a los hombres son precisamente aquellas donde Dios manifiesta más claramente su poder. Si renuncio a proclamar esta verdad para salvar mi vida, ¿cómo podré interceder después por quienes necesitan creer que nada es imposible para Dios? Estas palabras no solo sellaron su destino terreno, sino que establecieron el fundamento espiritual de su futura intercesión celestial. El martirio mismo fue brutal pero revelador. Judas y Simón fueron ejecutados a golpes de maza, un método que los persas reservaban para quienes consideraban especialmente peligrosos para el orden establecido. Sin embargo, los testimonios de quienes presenciaron la ejecución coinciden en describir que ambos santos mantuvieron una serenidad sobrenatural hasta el final, orando no por su liberación sino por la conversión de sus ejecutores y por todas las personas que en el futuro acudirían a ellos en momentos de desesperación. Esta actitud de intercesión incluso en el momento de la muerte se convertiría en la característica distintiva de San Judas Tadeo como patrono de las causas imposibles. La devoción a San Judas Tadeo como patrono de las causas imposibles no surgió inmediatamente después de su muerte, sino que se desarrolló gradualmente a medida que los cristianos comenzaron a experimentar su intercesión especial en situaciones desesperadas. Los primeros testimonios datan del siglo III. Cuando cristianos perseguidos en diversas partes del Imperio Romano comenzaron a reportar ayudas extraordinarias después de invocar a San Judas en momentos de extremo peligro. Lo que hacía especiales estas intervenciones era que ocurrían precisamente cuando todas las esperanzas humanas se habían agotado, cuando la situación parecía no tener solución posible desde ninguna perspectiva natural. La explicación teológica de por qué San Judas Tadeo se convirtió en el patrono de las causas imposibles se encuentra en la naturaleza única de su experiencia apostólica y en su comprensión particular del misterio de la oración. Durante su vida terrena, Judas había aprendido que Dios se complace especialmente en manifestar su poder cuando los recursos humanos se han agotado, porque en esas circunstancias queda claro que cualquier solución proviene únicamente de la gracia divina y no de la habilidad o los méritos humanos. Esta comprensión se profundizó durante sus años de misión en tierras paganas, donde constantemente se enfrentó a situaciones que requerían una intervención sobrenatural para resolverse. Pero la razón más profunda de su patronazgo sobre las causas imposibles se encuentra en su relación especial con el misterio de la esperanza. Judas había aprendido de Cristo mismo que la esperanza cristiana no es simplemente el deseo de que las cosas mejoren, sino la certeza absoluta de que Dios puede transformar cualquier situación por desesperada que parezca. Esta certeza no se basaba en un optimismo ingenuo, sino en su experiencia directa de la resurrección de Cristo, que había demostrado definitivamente que para Dios no existe situación verdaderamente sin salida. Desde su gloria celestial, San Judas Tadeo continúa comunicando esta misma certeza a quienes acuden a él en sus momentos más difíciles. Las enseñanzas espirituales que San Judas Tadeo ha transmitido a través de los siglos a sus devotos revelan una comprensión profunda de por qué algunas oraciones parecen no encontrar descanso en nuestros corazones. La primera y más fundamental de estas enseñanzas se refiere a la naturaleza misma de la oración auténtica. Según la tradición espiritual asociada con San Judas, muchas personas confunden la oración con una simple petición de favores, cuando en realidad la oración verdadera es un acto de comunión con Dios que transforma tanto al que ora como la situación por la que se ora. Cuando nuestras oraciones no encuentran descanso en nuestros corazones, frecuentemente es porque estamos tratando de usar la oración como una herramienta para obtener lo que queremos, en lugar de permitir que la oración nos transforme para querer lo que Dios quiere para nosotros. Esta transformación no es un proceso pasivo de resignación, sino un despertar activo a las posibilidades infinitas que se abren cuando alineamos nuestra voluntad con la voluntad divina. San Judas enseña que las causas verdaderamente imposibles son aquellas que requieren no solo un cambio en las circunstancias externas, sino una conversión profunda del corazón humano.
Por eso su intercesión es especialmente eficaz, porque él comprende que la solución a nuestros problemas más profundos no viene de obtener exactamente lo que pedimos, sino de ser transformados en personas capaces de recibir lo que Dios quiere darnos, que siempre es infinitamente mejor que lo que nosotros podríamos imaginar o pedir. La segunda enseñanza fundamental de San Judas Tadeo se refiere al papel del sufrimiento en la vida espiritual. Muchas personas acuden a él esperando que su intercesión elimine inmediatamente todo sufrimiento de sus vidas, pero él enseña que el sufrimiento, cuando se une al sufrimiento redentor de Cristo, se convierte en la clave que abre las puertas de la gracia divina. Esto no significa que Dios quiera que suframos, sino que puede transformar cualquier sufrimiento en un instrumento de purificación y crecimiento espiritual. Cuando nuestras oraciones no encuentran descanso, a menudo es porque estamos resistiendo esta transformación, tratando de mantener control sobre situaciones que requieren una entrega total a la providencia divina. San Judas revela que el descanso verdadero de la oración no viene cuando obtenemos lo que pedimos, sino cuando llegamos a confiar tan completamente en Dios que podemos descansar en su voluntad incluso cuando no comprendemos sus caminos. Este descanso es diferente de la resignación pasiva. Es una paz activa que nace de la certeza de que estamos en las manos de un Dios que nos ama infinitamente y que siempre busca nuestro bien último, incluso cuando sus métodos superan nuestra comprensión humana. Esta paz es la que permite a los verdaderos devotos de San Judas mantener la esperanza incluso en las circunstancias más adversas. La tercera enseñanza de San Judas se relaciona con el misterio del tiempo en la oración. Muchas oraciones no encuentran descanso porque estamos operando según el tiempo humano, que busca resultados inmediatos, mientras que Dios opera según el tiempo de la eternidad, donde cada momento está perfectamente ordenado para producir el máximo bien posible. San Judas enseña que la espera no es un obstáculo para la oración, sino una parte esencial del proceso a través del cual Dios prepara tanto las circunstancias externas como nuestros corazones para recibir sus bendiciones. Durante el tiempo de espera, que puede parecer estéril o frustrante, en realidad se están realizando transformaciones invisibles pero fundamentales que harán posible la manifestación de la gracia divina. Esta comprensión del tiempo divino explica por qué San Judas es especialmente eficaz para las causas que han sido declaradas imposibles por largo tiempo. Él intercede no solo por la resolución de la situación, sino por la gracia de perseverar en la oración y la esperanza durante todo el tiempo que sea necesario para que se cumplan los propósitos divinos. Su propia experiencia de esperar 40 días en la montaña antes de que llegara la lluvia a Armenia se convirtió en el modelo de esta perseverancia orante que no se desalienta por la aparente demora de Dios, sino que confía en que cada momento de espera está cargado de significado y propósito. La cuarta enseñanza fundamental de San Judas se refiere a la comunión de los santos y al poder de la intercesión. Muchas personas no comprenden que cuando oran a San Judas, no están simplemente pidiendo favores a un santo muerto, sino entrando en comunión con un miembro vivo del cuerpo místico de Cristo que continúa activo en la obra de salvación. San Judas enseña que la oración a los santos no reemplaza la oración directa a Dios, sino que la enriquece al unirnos a la oración perfecta que los santos elevan constantemente ante el trono divino. Cuando nuestras oraciones parecen débiles o insuficientes, la intercesión de San Judas las fortalece y las perfecciona, presentándolas ante Dios con toda la fuerza de su santidad y su amor. Esta comunión con San Judas no es una relación unidireccional donde simplemente pedimos y recibimos, sino un intercambio espiritual donde nosotros también contribuimos algo valioso, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra disposición a ser transformados por la gracia. San Judas enseña que cada acto de fe de sus devotos fortalece su capacidad de intercesión, no porque él necesite nuestra fe para ser poderoso, sino porque Dios ha establecido que su gracia opere a través de la cooperación libre entre los miembros de su cuerpo místico. Por eso las oraciones a San Judas son más eficaces cuando van acompañadas de actos concretos de fe, esperanza y caridad. La quinta enseñanza de San Judas se centra en la importancia de la purificación interior para recibir las gracias divinas. Muchas oraciones no encuentran descanso porque nuestros corazones están divididos entre el deseo genuino de acercarnos a Dios y el apego a cosas que nos separan de Él. San Judas enseña que las causas verdaderamente imposibles requieren una purificación que va más allá de simplemente evitar pecados graves. Requieren una liberación de todos los ídolos sutiles que pueden estar impidiendo que recibamos plenamente las bendiciones que Dios quiere darnos.
Estos ídolos pueden incluir el apego excesivo a nuestros propios planes, el miedo a confiar completamente en Dios o la creencia secreta de que somos indignos del amor divino. El proceso de purificación que San Judas facilita a través de su intercesión no es punitivo, sino liberador. Es como un fuego que quema solo lo que nos hace daño, dejando intacto y fortalecido todo lo que es verdaderamente valioso en nosotros. Esta purificación explica por qué a veces las oraciones a San Judas parecen inicialmente hacer las cosas más difíciles antes de que mejoren. No es que él esté causando sufrimiento adicional, sino que está ayudando a que salgan a la superficie obstáculos internos que necesitan ser removidos para que podamos recibir plenamente la gracia que estamos pidiendo. La sexta y última enseñanza fundamental de San Judas se refiere al papel de la gratitud en la vida espiritual. Él revela que muchas oraciones no encuentran descanso porque estamos tan enfocados en lo que nos falta que no reconocemos las bendiciones que ya hemos recibido. La gratitud no es simplemente una cortesía espiritual, sino una disposición fundamental que nos abre a recibir gracias aún mayores. San Judas enseña que cada acto de gratitud genuina multiplica nuestra capacidad de recibir bendiciones, porque la gratitud es el reconocimiento de que Dios es verdaderamente bueno y generoso, lo cual fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Esta gratitud debe comenzar incluso antes de que recibamos lo que estamos pidiendo, porque se basa no en los favores recibidos sino en la bondad esencial de Dios que siempre busca nuestro bien. San Judas enseña a sus devotos a agradecer no solo por las oraciones respondidas de la manera que esperaban, sino también por las oraciones que fueron respondidas de maneras diferentes pero mejores, e incluso por las oraciones que aparentemente no fueron respondidas pero que produjeron crecimiento espiritual y acercamiento a Dios. Esta actitud de gratitud universal es lo que finalmente permite que nuestras oraciones encuentren verdadero descanso, porque ya no dependemos de obtener resultados específicos para sentirnos amados y cuidados por Dios. Los testimonios de milagros realizados por intercesión de San Judas Tadeo a lo largo de los siglos proporcionan ejemplos concretos de cómo estas enseñanzas se aplican en situaciones reales de desesperación humana. Uno de los casos más documentados y extraordinarios ocurrió en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en 1987, cuando Carmela Rodríguez, una madre soltera de 34 años, se enfrentó a una crisis que parecía no tener solución posible desde ninguna perspectiva humana. Carmela trabajaba como empleada doméstica para sostener a sus 3 hijos pequeños, pero su hijo menor, Diego, de apenas 6 años, había sido diagnosticado con un tipo raro de leucemia que los médicos del hospital público consideraban incurable con los recursos disponibles. El tratamiento necesario requería medicamentos importados que costaban más de lo que Carmela podía ganar en 5 años de trabajo, y las listas de espera para recibir ayuda gubernamental se extendían por periodos que Diego no podría sobrevivir. La situación se complicó aún más cuando Carmela fue despedida de su trabajo después de que su empleadora se cansara de sus ausencias frecuentes para llevar a Diego a las citas médicas. Sin ingresos, con un hijo muriendo y 2 hijos más que dependían de ella, Carmela llegó al punto donde contempló seriamente el suicidio como la única forma de liberar a sus hijos de la carga que representaba su situación desesperada. Fue en este momento de absoluta desesperanza cuando una vecina anciana, doña Mercedes, le habló por primera vez de San Judas Tadeo. Doña Mercedes le contó su propia historia de cómo el santo había intercedido por ella durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había perdido a su esposo y había quedado sola con 4 hijos en una Europa devastada por el conflicto. Inicialmente, Carmela recibió la sugerencia con escepticismo. Había sido criada en una familia nominalmente católica, pero nunca había desarrollado una fe profunda, y la idea de que un santo pudiera cambiar su situación le parecía una fantasía desesperada. Sin embargo, doña Mercedes insistió en acompañarla a la iglesia de San Judas Tadeo en el centro de Sao Paulo, y allí, frente a la imagen del santo con la llama sobre su cabeza, algo comenzó a cambiar en el corazón de Carmela. No fue una experiencia mística dramática, sino más bien una sensación gradual de que no estaba completamente sola en su lucha, de que había alguien que comprendía su desesperación y estaba dispuesto a ayudarla. Carmela comenzó a visitar la iglesia diariamente, al principio simplemente sentándose en silencio frente a la imagen de San Judas, sin saber muy bien cómo orar o qué decir. Gradualmente, comenzó a hablarle al santo como si fuera un amigo cercano, contándole no solo sobre la enfermedad de Diego sino también sobre sus miedos, sus dudas y su sensación de haber fracasado como madre.
Durante estas conversaciones unilaterales, Carmela comenzó a experimentar una paz que no había conocido desde el diagnóstico de su hijo. No era que sus circunstancias hubieran cambiado, sino que había encontrado una fuente de fortaleza interior que le permitía enfrentar cada día sin ser aplastada por el peso de la desesperación. Después de 2 semanas de visitas diarias a la iglesia, Carmela decidió hacer la novena completa a San Judas Tadeo, siguiendo las instrucciones que doña Mercedes le había enseñado. Durante los 9 días de la novena, algo extraordinario comenzó a suceder. Primero, recibió una llamada inesperada ofreciéndole trabajo como cocinera en un restaurante pequeño pero próspero, con un horario que le permitiría cuidar a Diego y un salario significativamente mejor que el que había tenido antes. Luego, el médico de Diego la contactó para informarle que había sido seleccionada para un programa experimental de tratamiento financiado por una fundación internacional, que cubriría todos los costos del tratamiento de su hijo. Pero el milagro más extraordinario ocurrió durante el 7º día de la novena. Carmela estaba orando en la iglesia cuando sintió una presencia tan real y tangible que instintivamente volteó para ver si alguien había entrado. No había nadie visible, pero la sensación de compañía era tan fuerte que comenzó a hablar en voz alta, agradeciéndole a San Judas por las bendiciones que ya había comenzado a recibir. En ese momento, escuchó claramente una voz interior que le decía: tu hijo no solo sanará, sino que su vida será un testimonio de mi poder para muchas personas que necesitan esperanza. La voz no era audible externamente, pero era tan clara y definida que Carmela no dudó de su origen sobrenatural. El tratamiento experimental de Diego no solo fue exitoso, sino extraordinariamente rápido en sus resultados. En 3 meses, todos los signos de leucemia habían desaparecido de su cuerpo, dejando a los médicos sin explicación científica para la rapidez y completitud de su recuperación. Pero el milagro no terminó con la sanación física. Diego, que antes de su enfermedad había sido un niño tímido y retraído, se transformó en un pequeño evangelizador que contaba a todos sus compañeros de escuela y a sus vecinos sobre cómo San Judas Tadeo había salvado su vida. Su testimonio, expresado con la sinceridad y la convicción que solo los niños pueden tener, llevó a numerosas conversiones y al fortalecimiento de la fe en su comunidad. Carmela, por su parte, experimentó una transformación espiritual que fue tan radical como la sanación física de su hijo. La mujer desesperada y sin fe que había entrado a la iglesia de San Judas se convirtió en una devota fervorosa que dedicó el resto de su vida a ayudar a otras familias en crisis y a promover la devoción al santo. Estableció un pequeño grupo de oración en su barrio que se reunía semanalmente para rezar el rosario y hacer novenas por las necesidades de la comunidad, y durante los siguientes 20 años, este grupo fue responsable de documentar más de 200 casos de intercesiones extraordinarias atribuidas a San Judas Tadeo. Otro testimonio notable ocurrió en Chicago en 1995, involucrando a Robert Mitchell, un ejecutivo de 42 años que había perdido todo en una serie de inversiones fraudulentas que lo dejaron no solo en bancarrota sino también enfrentando cargos criminales por su supuesta participación en el esquema. Robert había sido un católico nominal durante la mayor parte de su vida adulta, asistiendo a misa ocasionalmente más por tradición familiar que por convicción personal. Su éxito profesional y financiero había alimentado una confianza en sí mismo que dejaba poco espacio para la dependencia de Dios, y cuando su mundo comenzó a desmoronarse, su primera reacción fue intentar resolver todo a través de abogados, contactos políticos y maniobras financieras complejas. La situación de Robert se deterioró rápidamente cuando se descubrió que los documentos que había firmado, confiando en sus socios comerciales, lo implicaban directamente en actividades ilegales de las que él genuinamente no había tenido conocimiento. Su esposa, Margaret, lo abandonó llevándose a sus 2 hijos adolescentes, y sus amigos y colegas comenzaron a evitarlo para proteger sus propias reputaciones. En el espacio de 6 meses, Robert pasó de ser un miembro respetado de la comunidad empresarial de Chicago a ser un paria social, enfrentando la posibilidad de 20 años de prisión y la pérdida permanente de su familia. Fue durante una noche particularmente oscura, mientras contemplaba el suicidio como la única forma de escapar de la vergüenza y el dolor que había causado a su familia, que Robert recordó las historias que su abuela italiana le contaba sobre San Judas Tadeo cuando era niño. Su abuela, que había inmigrado a Estados Unidos durante la Gran Depresión,
había mantenido una devoción inquebrantable al santo a lo largo de todas las dificultades de su vida, y Robert recordaba vívidamente la pequeña imagen de San Judas que siempre había ocupado un lugar de honor en la cocina de su abuela. Movido más por nostalgia que por fe, Robert decidió visitar la Iglesia Nacional de San Judas Tadeo en Chicago, un lugar donde nunca había estado a pesar de haber vivido en la ciudad durante más de 20 años. La primera visita de Robert a la iglesia fue más un acto de desesperación que de devoción. Se sentó en uno de los bancos del fondo, observando a los otros fieles que oraban con una intensidad que él envidiaba pero no comprendía. Durante más de una hora permaneció allí, incapaz de formular una oración coherente, abrumado por la vergüenza y la sensación de que había llegado demasiado tarde a buscar ayuda divina. Finalmente, se acercó a la imagen de San Judas y, recordando las palabras de su abuela, susurró simplemente: «San Judas, si realmente ayudas en las causas imposibles, necesito tu ayuda ahora. No sé cómo orar, no sé si merezco ayuda, pero no tengo a nadie más a quien acudir». Durante las semanas siguientes, Robert comenzó a visitar la iglesia diariamente, llegando temprano en la mañana antes de sus citas con abogados y funcionarios judiciales. Gradualmente, comenzó a participar en las novenas grupales que se realizaban cada martes, donde escuchó testimonios de otras personas que habían encontrado esperanza en San Judas durante sus propias crisis. Estos testimonios no solo le dieron esperanza, sino que también le ayudaron a desarrollar una perspectiva más amplia sobre su situación. Comenzó a ver que su crisis, aunque devastadora, también podría ser una oportunidad para un crecimiento espiritual que nunca había buscado durante sus años de éxito material. El punto de inflexión en la situación de Robert llegó durante su cuarta semana de devoción a San Judas, cuando recibió una llamada inesperada de un investigador federal que había estado revisando su caso. El investigador le informó que habían descubierto evidencia clara de que Robert había sido víctima, no cómplice, del fraude, y que uno de sus antiguos socios había confesado haber falsificado la firma de Robert en varios documentos clave. Esta revelación no solo lo exoneró de los cargos criminales, sino que también le permitió recuperar una porción significativa de sus activos perdidos a través de demandas civiles contra los verdaderos perpetradores del fraude. Pero el milagro más profundo en la vida de Robert no fue la restauración de su situación legal o financiera, sino la transformación de su relación con Dios y con su familia. La crisis lo había humillado de una manera que le permitió reconocer su necesidad de algo más grande que él mismo, y su experiencia con San Judas Tadeo se convirtió en la puerta de entrada a una fe auténtica que transformó completamente su perspectiva sobre la vida. Margaret, inicialmente escéptica sobre la conversión repentina de su esposo, gradualmente reconoció que el cambio era genuino y profundo, y la pareja logró reconstruir su matrimonio sobre fundamentos espirituales más sólidos. Robert dedicó los años siguientes a trabajar con organizaciones católicas que ayudan a hombres en crisis, compartiendo su testimonio y ayudando a otros a encontrar esperanza en San Judas Tadeo. Su historia se convirtió en una de las más citadas en la literatura devocional sobre el santo, no solo por la dramática reversión de su fortuna, sino también por la forma en que ilustra cómo las crisis aparentemente destructivas pueden convertirse en oportunidades para un crecimiento espiritual transformador cuando se confían a la intercesión del patrono de las causas imposibles. Un tercer testimonio extraordinario proviene de Manila, Filipinas, donde en 2003 la familia Santillán enfrentó una crisis médica que desafió tanto los recursos de la medicina moderna como los límites de la fe humana. Rosa Santillán, una enfermera de 38 años, dio a luz a gemelos después de un embarazo aparentemente normal, pero los médicos pronto descubrieron que ambos bebés habían nacido con defectos cardíacos congénitos severos que requerían cirugías complejas para sobrevivir. La situación se complicó cuando se determinó que los gemelos, Miguel y Gabriel, compartían un defecto tan raro que solo había sido documentado en 3 casos anteriores en la literatura médica mundial, y ninguno de esos casos había sobrevivido más allá de los 6 meses de edad. Los cardiólogos pediátricos más experimentados de Manila fueron claros en su pronóstico: incluso con las mejores cirugías disponibles, las posibilidades de que ambos gemelos sobrevivieran eran prácticamente nulas, y las posibilidades de que incluso uno sobreviviera no superaban el 10%. Además, el costo de los procedimientos quirúrgicos necesarios excedía por mucho los recursos financieros de la familia, incluso con la cobertura de seguro médico que Rosa tenía a través de su trabajo en el hospital.
La pareja se enfrentó a la agonizante decisión de elegir cuál de sus hijos tendría la oportunidad de luchar por la vida, sabiendo que esta decisión condenaría automáticamente al otro. Rosa había sido devota de San Judas Tadeo desde su adolescencia, cuando el santo había intercedido por la sanación de su propio padre durante una crisis de salud similar. Su esposo, Carlos, aunque católico, había sido siempre más escéptico respecto a la intercesión de los santos, prefiriendo confiar en la medicina y la ciencia. Sin embargo, enfrentados con una situación que claramente superaba las capacidades tanto médicas como financieras, Carlos accedió a acompañar a Rosa en una novena intensiva a San Judas Tadeo, realizada en el Santuario Nacional del Santo en Malate, Manila. Durante los 9 días de la novena, la pareja oró no solo por la sanación de sus hijos, sino también por la sabiduría para tomar las decisiones correctas y por la fortaleza para aceptar cualquier resultado que fuera la voluntad de Dios. Rosa, con su experiencia médica, entendía completamente la gravedad de la situación y no pedía un milagro que desafiara las leyes de la medicina, sino más bien la gracia de encontrar los recursos y los especialistas necesarios para dar a sus hijos la mejor oportunidad posible de sobrevivir. Carlos, por su parte, luchaba con su tendencia a querer controlar la situación y gradualmente aprendió a confiar en la intercesión del santo que su esposa veneraba con tanta devoción. El 5.º día de la novena trajo la primera señal de que San Judas estaba intercediendo por la familia Santillán. Rosa recibió una llamada del director médico del hospital donde trabajaba, informándole que un benefactor anónimo había ofrecido cubrir todos los costos médicos relacionados con el tratamiento de los gemelos. El benefactor, según explicó el director, había escuchado sobre el caso a través de una red de profesionales médicos y había sido movido a ayudar después de leer sobre la situación de la familia en un boletín hospitalario interno. La identidad del benefactor nunca fue revelada, pero su generosidad eliminó la barrera financiera que había hecho parecer imposible el tratamiento de ambos gemelos. El 7.º día de la novena trajo una segunda intervención extraordinaria. Un cardiólogo pediátrico de renombre mundial, el Dr. James Patterson del Hospital Infantil de Boston, llegó a Manila como parte de un programa de intercambio médico y casualmente se enteró del caso de los gemelos Santillán. El Dr. Patterson había sido uno de los cirujanos involucrados en el único caso similar que había tenido un resultado parcialmente exitoso, varios años antes en Estados Unidos, y su experiencia específica con esta condición rara lo convertía en la persona más calificada del mundo para intentar las cirugías necesarias. Las operaciones de Miguel y Gabriel se realizaron durante una maratón quirúrgica de 14 horas, con equipos médicos de 3 países trabajando en coordinación. Durante todo el procedimiento, Rosa y Carlos mantuvieron una vigilia de oración en la capilla del hospital, acompañados por docenas de amigos, familiares y colegas que se habían unido a su novena a San Judas Tadeo. La complejidad de la cirugía superó incluso las expectativas más optimistas de los médicos, pero ambos procedimientos fueron completados exitosamente y por primera vez en la historia médica documentada, 2 gemelos con esta condición específica sobrevivieron a la cirugía correctiva inicial. La recuperación de Miguel y Gabriel fue lenta pero constante, marcada por varios momentos críticos donde su supervivencia parecía incierta. Durante cada una de estas crisis, Rosa organizaba sesiones intensivas de oración a San Judas Tadeo, no solo para su familia sino también involucrando a toda la comunidad médica del hospital, muchos de los cuales habían desarrollado un interés personal en el caso debido a su naturaleza extraordinaria. Los médicos, incluyendo al Dr. Patterson, admitieron abiertamente que el progreso de los gemelos superaba todas las expectativas médicas y que factores más allá de la ciencia médica parecían estar contribuyendo a su recuperación. 6 meses después de las cirugías iniciales, tanto Miguel como Gabriel habían no solo sobrevivido sino prosperado, desarrollándose normalmente y mostrando signos de que llevarían vidas completamente normales. Su caso fue documentado en varias revistas médicas internacionales y se convirtió en un punto de referencia para futuros tratamientos de condiciones similares. Pero para la familia Santillán, el aspecto más significativo de su experiencia no fue el reconocimiento médico, sino la transformación espiritual que experimentaron durante su jornada con San Judas Tadeo. Carlos, que había comenzado la novena como un escéptico que participaba principalmente para apoyar a su esposa, se convirtió en un devoto fervoroso del santo y en un testimonio viviente del poder de la intercesión.
Su transformación espiritual fue tan notable que eventualmente se convirtió en coordinador laico del ministerio de San Judas Tadeo en su parroquia, ayudando a otras familias a encontrar esperanza durante sus propias crisis médicas. Rosa, por su parte, utilizó su experiencia profesional y personal para establecer un grupo de apoyo para padres de niños con condiciones médicas raras, combinando recursos médicos con apoyo espiritual centrado en la devoción a San Judas Tadeo. Las prácticas espirituales concretas asociadas con la devoción a San Judas Tadeo han sido desarrolladas y refinadas a lo largo de los siglos por millones de devotos que han encontrado en estas tradiciones un camino efectivo para acercarse al santo y recibir su intercesión. La práctica central y más poderosa es la novena a San Judas Tadeo, una forma de oración que se extiende por 9 días consecutivos y que combina peticiones específicas con actos de fe, esperanza y caridad. La novena no es simplemente una repetición mecánica de oraciones, sino un proceso espiritual progresivo que prepara tanto el corazón del devoto como las circunstancias externas para recibir la gracia divina a través de la intercesión del santo. La novena tradicional a San Judas Tadeo comienza con un acto de fe que reconoce tanto el poder intercesor del santo como la soberanía absoluta de Dios sobre todas las situaciones humanas. Esta oración inicial no es una fórmula mágica, sino una declaración de confianza que establece la disposición interior correcta para recibir las bendiciones divinas. Durante cada uno de los 9 días, el devoto recita oraciones específicas que incluyen alabanzas a Dios, invocaciones a San Judas, peticiones por necesidades particulares y compromisos de gratitud y servicio. La estructura de la novena está diseñada para profundizar gradualmente la relación entre el devoto y el santo, creando un espacio espiritual donde puede ocurrir la transformación interior que frecuentemente acompaña a los milagros externos. El momento óptimo para realizar la novena a San Judas Tadeo es tradicionalmente los martes, día de la semana especialmente asociado con el santo, aunque la novena puede comenzarse cualquier día cuando hay una necesidad urgente. Muchos devotos prefieren comenzar la novena el martes anterior al día 28 del mes, que es la fecha litúrgica de San Judas Tadeo, creando así una preparación espiritual intensiva que culmina en su festividad. Sin embargo, la eficacia de la novena no depende de fechas específicas sino de la sinceridad y la fe con que se realiza, y hay testimonios abundantes de intercesiones extraordinarias obtenidas a través de novenas realizadas en cualquier momento del año. La oración central de la novena es una invocación que ha sido transmitida a través de generaciones de devotos y que encapsula tanto la historia del santo como su papel específico como intercesor de las causas imposibles. Esta oración comienza reconociendo la cercanía especial de San Judas con Cristo durante su vida terrena, continúa con una descripción de su ministerio apostólico y su martirio, y culmina con una petición confiada por la intercesión específica que se busca. La belleza de esta oración radica en que conecta la situación particular del devoto con la historia universal de salvación, situando las necesidades personales dentro del contexto más amplio del plan divino para la humanidad. Además de la oración vocal, la novena incluye elementos de meditación que invitan al devoto a reflexionar profundamente sobre los misterios de la fe y sobre la forma en que Dios obra en las situaciones aparentemente imposibles. Estas meditaciones no son ejercicios intelectuales abstractos, sino contemplaciones del corazón que buscan alinear la voluntad del devoto con la voluntad divina. Durante estos momentos de reflexión silenciosa, muchos devotos reportan recibir inspiraciones, consolaciones o clarificaciones sobre sus situaciones que los ayudan no solo a mantener la esperanza sino también a tomar decisiones sabias en medio de sus dificultades. El uso de objetos sacramentales durante la novena es una práctica antigua que ayuda a concentrar la atención y a fortalecer la fe del devoto. Las imágenes de San Judas Tadeo, ya sean estampas, estatuas o pinturas, sirven como puntos focales para la oración y como recordatorios constantes de la presencia intercesora del santo. Muchos devotos mantienen una imagen de San Judas en un lugar prominente de sus hogares durante la novena, frecuentemente acompañada por velas encendidas que simbolizan tanto la llama del Espíritu Santo sobre la cabeza del santo como la luz de la esperanza que él enciende en los corazones desesperados. Las velas utilizadas en la devoción a San Judas tienen un significado especial que va más allá del simbolismo general. La tradición recomienda el uso de velas verdes, color asociado con la esperanza y con la vida nueva que el santo puede obtener para sus devotos, aunque velas de otros colores también son apropiadas según las intenciones específicas de la oración.
El acto de encender una vela al comenzar cada sesión de oración de la novena es un gesto sacramental que representa la entrega de las preocupaciones e intenciones del devoto al cuidado de San Judas, mientras que el tiempo que la vela permanece encendida simboliza la duración de la intercesión del santo ante el trono divino. Las medallas de San Judas Tadeo son otro elemento sacramental importante en la devoción al santo, especialmente para aquellos que enfrentan situaciones de crisis prolongadas que requieren la intercesión constante. Estas medallas, cuando son bendecidas por un sacerdote, se convierten en recordatorios tangibles de la protección y intercesión del santo, y muchos devotos testifican haber experimentado gracias especiales mientras las portaban durante momentos particularmente difíciles. La medalla no es un amuleto mágico, sino un signo exterior de una relación espiritual interior con el santo, y su poder proviene de la fe del devoto y de la intercesión de San Judas, no del objeto material en sí mismo. La visita a santuarios dedicados a San Judas Tadeo constituye otra práctica devocional poderosa que permite a los fieles experimentar la comunión con el santo de una manera especialmente intensa. Los santuarios más famosos, como el de la Iglesia Nacional de San Judas Tadeo en Chicago, el Santuario de Malate en Manila o la Iglesia de San Judas Tadeo en Sao Paulo, son lugares donde la oración comunitaria y los testimonios de milagros crean una atmósfera espiritual que fortalece la fe y la esperanza de los visitantes. Muchos devotos planifican peregrinaciones a estos santuarios durante momentos de crisis especial, buscando no solo la intercesión del santo sino también el apoyo de una comunidad de fe que comprende sus luchas. Durante las visitas a los santuarios, los devotos frecuentemente participan en rituales tradicionales que expresan tanto su petición como su confianza en la intercesión de San Judas. Estos rituales pueden incluir tocar o besar la imagen del santo, escribir peticiones en papel que se depositan en urnas especiales, o participar en procesiones que recrean simbólicamente la jornada de fe desde la desesperación hasta la esperanza. Estos actos externos no son supersticiones, sino expresiones corporales de realidades espirituales interiores, formas de involucrar todo el ser humano en el acto de oración y confianza. Las promesas o votos hechos a San Judas Tadeo como parte de la devoción representan compromisos serios que los devotos asumen en gratitud por las intercesiones recibidas o como expresiones de su confianza en la ayuda futura del santo. Estas promesas pueden incluir actos de caridad específicos, como ayudar a los pobres o enfermos, participación regular en actividades de la iglesia, peregrinaciones a santuarios del santo, o la promoción de su devoción entre otros que necesitan esperanza. La importancia de cumplir estas promesas no radica en una supuesta obligación contractual con el santo, sino en la integridad espiritual del devoto y en el reconocimiento de que las gracias recibidas deben ser correspondidas con gratitud y servicio. La integración de la devoción a San Judas Tadeo en la vida cotidiana es lo que transforma una práctica religiosa ocasional en una relación espiritual permanente que sostiene al devoto no solo durante las crisis sino también en los momentos ordinarios de la existencia. Esta integración puede incluir la recitación diaria de oraciones breves al santo, la lectura regular de su vida y de testimonios de sus intercesiones, la participación en grupos de oración dedicados a promover su devoción, y la práctica de obras de misericordia realizadas en su honor. Cuando la devoción se integra así en el tejido diario de la vida, el devoto desarrolla una sensibilidad espiritual que le permite reconocer la acción intercesora del santo incluso en eventos aparentemente menores o coincidencias providenciales. La aplicación de las enseñanzas y la intercesión de San Judas Tadeo a los desafíos específicos de la vida moderna requiere una comprensión profunda de cómo los principios espirituales eternos se manifiestan en contextos contemporáneos que el santo no experimentó durante su vida terrena pero que comprende perfectamente desde su perspectiva celestial. La ansiedad y el estrés que caracterizan la existencia moderna, alimentados por la velocidad de la comunicación, la sobrecarga de información y la presión constante de la competitividad económica y social, crean formas de sufrimiento que pueden ser tan intensas como las persecuciones físicas que enfrentaron los primeros cristianos. San Judas intercede especialmente por quienes se sienten abrumados por estas presiones modernas, ayudándoles a encontrar la paz interior que trasciende las circunstancias externas y la confianza en Dios que relativiza todas las preocupaciones temporales. Las crisis económicas contemporáneas, ya sean personales o colectivas, presentan desafíos que resuenan profundamente con la experiencia de San Judas durante su ministerio entre los pobres y marginados del Imperio Romano. El desempleo prolongado, la pérdida de viviendas,
el endeudamiento excesivo y la inseguridad financiera general crean situaciones que pueden parecer tan desesperantes como cualquier persecución antigua. San Judas comprende íntimamente estos sufrimientos porque durante su vida apostólica dependió completamente de la providencia divina para su sustento y fue testigo de cómo Dios puede proveer soluciones inesperadas cuando los recursos humanos se agotan. Su intercesión en estas situaciones no se limita a obtener empleos o recursos financieros, sino que incluye la gracia de mantener la dignidad y la esperanza durante las dificultades económicas, y la sabiduría para tomar decisiones que conduzcan a una estabilidad verdadera y duradera. Los diagnósticos médicos difíciles y las enfermedades crónicas o terminales representan quizás el área donde la intercesión de San Judas Tadeo es más frecuentemente buscada y más dramáticamente manifestada. Las enfermedades modernas, desde el cáncer hasta las condiciones neurológicas degenerativas, presentan desafíos que van más allá de las capacidades de la medicina contemporánea, creando situaciones verdaderamente imposibles desde una perspectiva puramente humana. San Judas intercede en estos casos no solo por sanaciones físicas milagrosas, aunque éstas ciertamente ocurren, sino también por la gracia de enfrentar la enfermedad con fe y dignidad, por la fortaleza para los familiares que acompañan al enfermo, y por la sabiduría para los profesionales médicos que buscan tratamientos efectivos. Los problemas familiares y matrimoniales de la era moderna, complicados por factores como la movilidad social, la redefinición de roles tradicionales, las presiones económicas y la influencia de medios de comunicación que frecuentemente promueven valores contrarios a la estabilidad familiar, crean formas de crisis que requieren intervenciones tanto prácticas como espirituales. San Judas intercede especialmente por las familias en crisis, ayudando a restaurar la comunicación, a sanar heridas emocionales profundas, a superar adicciones y comportamientos destructivos, y a redescubrir los valores fundamentales que pueden sostener las relaciones familiares a través de las dificultades. Su intercesión en estos casos frecuentemente incluye la conversión de corazones endurecidos y la restauración de la capacidad de perdón y reconciliación. La soledad y la depresión, epidemias silenciosas de la sociedad contemporánea que afectan a millones de personas independientemente de su situación económica o social, representan formas de sufrimiento que San Judas comprende profundamente debido a su experiencia de predicar en tierras extranjeras donde era frecuentemente rechazado y perseguido. Su intercesión por quienes sufren de aislamiento emocional y desesperanza incluye no solo el alivio de los síntomas psicológicos, sino también la restauración de la capacidad de establecer relaciones significativas y el redescubrimiento del propósito y significado de la vida. Muchos devotos testifican que su relación con San Judas Tadeo se convirtió en el primer paso hacia la sanación de heridas emocionales profundas y hacia la recuperación de la alegría de vivir. La forma específica en que San Judas Tadeo intercede en el mundo contemporáneo refleja su comprensión profunda de que los problemas modernos, aunque puedan manifestarse de maneras diferentes a los desafíos del siglo I, surgen de las mismas raíces espirituales: la separación de Dios, la pérdida de esperanza y la incapacidad de encontrar significado en el sufrimiento. Su intercesión no se limita a resolver problemas externos, sino que busca siempre la transformación interior que permite a las personas enfrentar cualquier dificultad con fe, esperanza y amor. Esta transformación interior es lo que convierte las situaciones aparentemente imposibles en oportunidades para el crecimiento espiritual y para un testimonio más profundo de la bondad y el poder de Dios. En este mundo donde tantos corazones buscan desesperadamente una razón para seguir esperando, donde las noticias diarias parecen confirmar que la humanidad ha perdido el rumbo, donde las crisis personales se multiplican y las soluciones humanas se revelan insuficientes, San Judas Tadeo continúa siendo lo que siempre ha sido: un hermano en el sufrimiento, un compañero en la búsqueda de lo imposible, un intercesor que nunca se cansa de presentar ante Dios las súplicas de quienes no tienen a nadie más a quien acudir. Su mensaje para nuestro tiempo es el mismo que proclamó en las polvorientas calles de Galilea y en los mercados de Mesopotamia: que no existe situación verdaderamente sin esperanza cuando se coloca en las manos de un Dios que es capaz de crear algo de la nada y de resucitar vida de la muerte. La revelación que San Judas Tadeo nos ofrece sobre por qué algunas oraciones no encuentran descanso en nuestros corazones no es una fórmula mágica para obtener todo lo que deseamos, sino una invitación profunda a transformar nuestra comprensión de lo que realmente necesitamos y de cómo Dios desea dárnoslo. Nuestras oraciones encuentran verdadero descanso no cuando obtenemos exactamente lo que pedimos,
sino cuando llegamos a confiar tan completamente en la bondad de Dios que podemos descansar en su voluntad incluso cuando no comprendemos sus caminos. Este descanso es el regalo más precioso que San Judas puede obtener para nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la esperanza que no se avergüenza, y el amor que echa fuera todo temor.